¿Quieres saber cómo nos fue en el Fantasy? Acompáñanos en el resumen y toma nota. En el encuentro entre los Rojos de Cincinnati y los Guardianes de Cleveland, el zurdo Andrew Abbott lanzó juego completo, una especie en extinción en estos tiempos, permitiendo a los Guardianes solo 3 hits, con un boleto y 5 ponches, para llevarse la victoria con 110 picheos, 77 en strike y dejar su récord en 6-1 con efectividad de 1.87. La única carrera del partido fue anotada por Will Benson, del Fantasy. Sandy Alcántara volvió a la senda del triunfo ante los Piratas de Pittsburgh, lanzando 6 entradas, permitiendo 3 hits, ponchando a 6 para guiar a los Miami Marlins a la victoria frente a los Bucaneros, 3-2. Nick Ford conectó jonrón de 2 carreras en el tercer inning para poner en ventaja a los Peces. Los Azulejos de Toronto volvieron a dar cuenta de los Cardenales de San Luis, 10-9, en un auténtico festival de batazos donde no podía quedarse rezagado el venezolano Andrés Jiménez, quien bateó de 5-2, un jonrón de 3 carreras en el primer inning, trayendo a la registradora a Bud Bichette y Alejandro Kirk para darle la ventaja a su equipo. En el noveno, también con sencillo, remolca la 4ª carrera del juego, una lucha de imparables que se inclinó hacia los de Toronto. El mexicano Alejandro Kirk se sumó a la fiesta al batear jonrón de 2 carreras en el séptimo inning. Lleva días consecutivos volando la cerca. Spencer Torkelson hizo parte de nuestro fantasy en la jornada de ayer y sacó la casta. Bateó un jonrón de 2 carreras en el quinto inning para guiar la victoria de los Tigres de Detroit, 5-3 de visitante frente a los Orioles de Baltimore y conservar el mejor récord de las Grandes Ligas. Torkelson se fue de 4-1. Mackenzie Gore, uno de los 2 pitchers que dimos para el Fantasy de la jornada de ayer, lanzó por espacio de 6 innings, donde aceptó 5 hits, permitiendo 2 carreras limpias y un jonrón solitario de Juan Soto. Lamentablemente dejó el juego ganado, pero a la postre se fue sin decisión, como en muchas ocasiones le sucede. Lanza bien, poncha mucho, pero el equipo no termina de darle el respaldo necesario. Sin embargo, quien lo tuvo en cuenta hizo unos cuantos puntos con ese lanzador zurdo que debería estar entre los primeros en victorias, y su récord difiere de la calidad que derrocha en cada presentación. Juan Soto despachó el jonrón 12 de la campaña en la baja del tercer inning ante Mackenzie Gore. Los Mets se llevaron la victoria en extra inning, 5-4. Los Cachorros de Chicago sacaron la artillería en la jornada de ayer para vencer 8-4 a los Phillies de Filadelfia. Dansby Swanson conectó el jonrón 12 de la temporada y bateó de 4-2 con impulsada y anotada. Ian Happ respaldó la ofensiva al conectar los jonrones 6 y 7 de la campaña con 3 impulsadas y 3 anotadas, para que los Cachorros rompieran la racha de 2 derrotas seguidas y aprovecharan el descalabro de los Cardenales de San Luis para mantenerse firme en la punta. Los Vigilantes de Texas humillaron de visitante a los Mellizos de Minnesota, dándoles una paliza de 16-4 para respaldar la labor ineficiente de Tyler Mahle, a quien le conectaron hasta 10 hits, le hicieron 4 carreras limpias en labor de 5 2/3 con boleto y 3 ponches. Su equipo apoyó con 17 imparables. El veterano lanzador Lucas Giolito se creció ante los Tampa Bay Rays, lanzando por espacio de 6 innings, permitiendo 6 hits y una carrera inmerecida, aunque otorgó 3 boletos y recetó 4 ponches para llevarse la victoria y guiar a Boston a vencer 3-1 a los de Tampa. Trevor Story apoyó la causa patirroja con su 9º jonrón en el 6º inning. Aaron George disparó el jonrón 24 de la temporada en el primer inning, impulsando 2 carreras, y Austin Wells hizo lo propio en el 4º inning con el jonrón 11 de la campaña
que trajo 3 carreras para el plato, suficientes para que Matt Fried y los Yankees derrotaran de visitantes 10-2 a los Reales de Kansas City. Fried lanzó 7 innings en los que permitió 2 carreras limpias, 6 hits, ponchó a 4 y no concedió bases por bola para llevarse la victoria y poner su récord en 9-1 y 1.84 de efectividad. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Bravos de Atlanta gracias al respaldo ofensivo del venezolano Jackson Chourio, que disparó el jonrón 11 de la temporada, impulsando 2 carreras suficientes para que los lupulosos se llevaran el triunfo 4-1. El pitcher ganador fue Quinn Priester, que elaboró por 6 innings aceptando 7 hits, 1 carrera limpia y abanicando a 7. Deja su récord en 4-2, 3.65 de efectividad. Los Medias Blancas de Chicago siguen con un hermético picheo y esta vez le dieron una dosis a los Astros de Houston, a quienes maniataron de visitantes, derrotándolos 4-2. El cubano Luis Robert Jr. disparó un jonrón solitario, el sexto de la temporada, en el 4º inning para sellar la victoria de los patiblancos. Brandon Pfaff, que lo tuvimos en nuestro fantasy de ayer, hizo los ajustes como se esperaba. Aunque recibió 9 hits, le hicieron apenas 2 carreras, ambos batazos de vuelta entera, regaló un boleto y ponchó a 4, lanzó 5 innings y se llevó la victoria para dejar atrás las 2 pésimas últimas salidas. Contó con el respaldo ofensivo de su equipo. El venezolano Gabriel Moreno disparó un jonrón de 3 carreras en el 6º inning, su vuelacerca número 5 de la campaña. Arizona se llevó la victoria 10-3 ante los Marineros de Seattle. Los Padres de San Diego apalearon a los Dodgers de Los Ángeles 11-1, desquitándose de la derrota sufrida en la jornada del día lunes, acercándose de nuevo a los Celestiales, quienes esta vez no contaron con el respaldo ofensivo de su toletería y vieron cómo el picheo de los Padres se dio banquete con la ofensiva de Los Ángeles. Luis Arraez bateó de 5-3 con 4 carreras anotadas y 1 impulsada. Manny Machado también bateó de 5-3 con 5 impulsadas y 1 anotada. Con esta victoria, tanto los Padres como San Francisco se acercaron a los Dodgers en una cerrada lucha por la supremacía del oeste de la Liga Nacional. Los Gigantes de San Francisco obraron el milagro para vencer a los Rockies de Colorado 6-5, con un racimo de 4 carreras en el 9º inning, último chance que tenían. Los rocosos, que llegaron ganando 5-2 al 9º, no pudieron cerrar el encuentro y siguen raudos a pasar las 100 derrotas en la temporada. El venezolano Wilmer Flores contribuyó a la victoria de los Frailes con un sencillo en el 9º inning, el cual empataría las acciones a 5 para dejar servida la mesa a Mike Yastrzemski, quien impulsó la carrera de la diferencia. En otro duelo californiano, los Ángeles Angels dejaron en el terreno a los Atléticos 2-1. Los Ats se pusieron al frente 1-0 en la parte alta del 6º inning, pero los Angels empataron las acciones gracias al jonrón de Travis d'Arnaud en la baja de la 8ª. Así se fueron a extra inning para que Nolan Schwanel, con hombres en tercera y segunda, bateara sencillo al jardín central, trayendo al plato a Joe Adell con la carrera de la victoria. Expresa tu opinión votando por quienes consideras que tienen mérito para estar en el próximo Juego de las Estrellas, a celebrarse el 15 de julio en el Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta. Puedes votar hasta 5 veces al día por tus peloteros favoritos en esta primera fase del 4 al 26 de junio. Pero ojo, vota con conciencia. No lo hagas por la camiseta o el contrato que tenga el jugador. Hazlo por los números que tenga en la temporada. Te invitamos a que veas el programa Pronósticos para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas.